Muy buenos días, chicos. El día de hoy vamos a tratar el tema de los géneros literarios del cuento. Hablaremos de la ciencia ficción, de los cuentos de terror y del cuento policíaco. Bienvenidos. Chicos, entonces vamos a comenzar definiendo muy bien lo que es el tema en un cuento, el tema en una historia. Es importante dejar de lado ya las palabras sueltas, porque muchas veces cuando nos preguntan cuál es el tema de una película que vimos o de algo que leímos, decimos palabras sueltas como amor, venganza, odio, terror, muerte, guerra. Y pues estas palabras dichas de manera suelta, son muy generales. No, tenemos que definir muy bien el tema y expresarlo en una frase completa, no simplemente con palabras sueltas. Por eso vemos aquí que el tema en un cuento o en cualquier historia es la idea alrededor de la cual gira toda la historia y se puede expresar en una frase completa, ¿sí? Por ejemplo, cuando nos preguntan sobre el tema del patito feo, no nos están preguntando de qué trata. Eso tampoco es el tema en una historia. No tenemos que volver a contar o hacer un resumen de la historia que leímos. No. El tema en el patito feo es que para ser feliz no se necesita ser bello físicamente. La belleza es interna y la persona lo demuestra con su actuar. Muy bien, así es como se expresa el tema, en este caso en el patito feo, con una frase completa, ¿verdad? Diciendo cuál es la idea alrededor de la cual gira toda la historia. Muy bien, una vez que tenemos definido muy bien el tema y cómo se expresa, podemos ahora manejar mejor los géneros en un cuento, porque tienen que ver mucho con los temas. Así que a continuación yo les presento una serie de imágenes. Quiero que ustedes me digan por medio del chat qué es lo primero que se les viene a la mente, qué ideas, qué temas, qué observan. A su vez, quiero por favor que hagan de manera rápida, si quieren, un cuadro triple Q. Observen esta imagen. Hay un chico, yo supongo que es un chico porque tiene una patineta, una sudadera, y está observando desde un punto alto una ciudad en circunstancias muy particulares. Entonces obsérvenlo, díganme qué es lo que se les viene a la mente. Claro, muy bien, sí, muchos de ustedes me contestaron. Apocalipsis, meteoritos, una invasión extraterrestre, guerra, un conflicto mundial, una pandemia. Muchos de ustedes me contestaron también. Muy bien. Ahora les presento otra imagen. Sí, véanla, ¿qué ideas se les viene a la mente? ¿Qué temas? Especialmente, bueno, estas imágenes son cinematográficas, por lo tanto ustedes pues las tienen muy presentes y han tenido mucha experiencia con ellas. Dígame qué es lo que se les viene a la mente. Muy bien, terror, muerte, espanto, sí, fantasmas, muy bien, demonios, claro, maldad, ok, muy bien, sufrimiento, sí, muy bien. Ahora les presento esta otra. Véanla, qué ideas se les vienen a la mente. Crimen, muy bien, sí. Detectives, muy bien. Narcos, dicen por acá también, sí, puede ser. Violencia, claro. Investigación, sí, muy bien. Muy bien. Entonces les voy a pedir que de estas tres imágenes hagan por favor un cuadro triple. Recuerden que esta herramienta la vimos en clase.
la hemos ido utilizando en varias ocasiones. ¿Y qué es un cuadro triple Q? Bueno, es un cuadro en donde ponemos 3 columnas, como viene aquí en el ejemplo. Se les presenta una imagen y ustedes tienen que poner en una columna qué veo, en otra columna qué no veo y en la tercera columna qué infiero. ¿Sí? Recuerden que inferir es deducir. Inferir es extraer información a partir de lo que vemos, de acuerdo a nuestro conocimiento y a nuestra observación. Entonces quiero, por favor, que de cada una de las imágenes, de las 3 imágenes que les presenté, hagan un cuadro triple Q. Ahorita, bueno, por razones de la clase lo pueden hacer de manera que sea un boceto y después lo pasan en limpio, incluso lo pueden hacer digital y me lo mandan vía la plataforma. Un cuadro triple Q. Muy bien. Entonces sí, tenemos estas 3 imágenes. En todas sus observaciones fueron muy acertadas. ¿Qué pasa? Pues precisamente que esos 3 son los principales géneros del cuento. Primero tenemos la ciencia ficción, ¿sí? La ciencia ficción que habla de temas apocalípticos, es decir, del fin del mundo, de invasiones extraterrestres, de viajes en el tiempo, al futuro o al pasado, de mundos también de miles de años adelante, mundos futuros, ¿no? La ciencia ficción es sobre todo un indagar en lo que va a pasar, lo que le va a suceder a la humanidad en situaciones de catástrofe y en situaciones de un futuro pues muy muy lejano. Después tenemos el terror, ¿sí? Los cuentos de terror, que son un suspenso provocado por seres de ultratumba, pueden ser fantasmas, pueden ser seres sobrenaturales llenos de maldad, pueden ser personas, seres humanos, pero sedientas de sangre, ya sea por algún trastorno mental, como es el caso de algunos asesinos seriales que siembran terror con sus acciones, ¿no? Consecutivas. Luego tenemos por último el cuento policíaco. Crímenes que no se pueden resolver, ¿sí? Que necesitan del poder deductivo de un detective, de policías, en un ambiente de escenas del crimen, pistas que tienen que ser buscadas, de armas, revólveres, detectives. Muy bien, en cada uno de estos diferentes géneros también lo podemos distinguir por la relación que hay entre protagonista y antagonista. Como ya hemos visto en clase, el personaje principal que va a ejercer las acciones en una historia es el protagonista. Y el personaje o cosa que va a poner obstáculos a este protagonista para que no alcance sus fines es el antagonista. El antagonista le va a poner obstáculos al protagonista y eso origina los diferentes tipos de conflicto en una historia. Por ejemplo, en la ciencia ficción el conflicto va a ser entre el hombre y la naturaleza, ¿sí? Entre el hombre y catástrofes naturales, o entre el hombre y seres extraterrestres. En los cuentos de terror, en el género de terror va a ser siempre el conflicto entre el hombre y algo sobrenatural. Y en el cuento policíaco también va a ser el conflicto entre el hombre y otro hombre, ¿sí? No va a haber ahí nada de sobrenatural, se van a enfrentar hombres con hombres. En el género de terror también puede ser el hombre contra sí mismo, porque como vimos cuando escuchamos el cuento de El gato negro de Edgar Allan Poe, el protagonista vivía atormentado y cometió sus crímenes principalmente por ideas que él tenía en la cabeza, ideas que él se hacía, voces que le decían cosas, pero estaban dentro de él. Por lo tanto es el hombre contra sí mismo.
Bueno, en la ciencia ficción los principales exponentes, que los clásicos, vamos a hablar de exponentes clásicos, son por ejemplo Isaac Asimov, el cual fue un escritor de nacimiento ruso pero de nacionalidad estadounidense, que escribió múltiples novelas, cientos de novelas, puedo decirlo, sobre el poder que iban a adquirir los robots, la humanidad dominada por robots, por ejemplo, o mundos futuros, como es en el caso de su novela Fahrenheit, donde los libros son quemados, ¿verdad?, en una sociedad tiránica del futuro. Otros autores célebres de la ciencia ficción son, por ejemplo, Ray Bradbury, con sus novelas de civilizaciones en otros mundos, ¿no? Tenemos también a Aldous Huxley con su novela Un Mundo Feliz, donde nos habla de una sociedad en que los seres humanos están etiquetados, ¿verdad?, desde el nacimiento, el oficio que van a ejercer, donde está todo muy bien organizado, pero de una manera inhumana. En el género del terror tenemos, por ejemplo, a Edgar Allan Poe, que ya mencionamos, que es el maestro del género de terror, sobre todo de terror psicológico. Y tenemos a H.P. Lovecraft o Howard Phillips Lovecraft, que es el maestro del terror por la creación de seres sobrenaturales llenos de maldad. En el cuento policíaco, bueno, tenemos a grandes representantes como Agatha Christie, ¿sí?, célebre por sus novelas de crimen, ¿sí? Por ejemplo, un contemporáneo, alguien que ustedes conocen del género de terror y que seguramente han leído y es célebre y famoso por sus adaptaciones cinematográficas de su obra, es Stephen King, con obras tan conocidas como El Resplandor o eso, ¿no? Es un autor que seguramente, si les suena más a ustedes, es más contemporáneo para ustedes. Sigue vivo incluso y sigue escribiendo. Muy bien, entonces estos son los tres géneros, los géneros literarios más conocidos. Hay muchísimos más, pero estos son los más importantes. Muy bien, como ustedes van a conocer más títulos de obras en la lectura del Key, que se llama Escritura de un cuento. Ahí van a abundar sobre el ambiente de este tipo de historias, sobre los narradores, ¿no? Recordemos que los tipos de narradores dependen de la persona gramatical que cuenta la historia. Cuando un cuento está escrito en primera persona, pues es muy seguro que el narrador sea el protagonista también. Pero cuando un cuento está escrito en segunda persona, en el tú o en tercera persona, desde él, es muy seguro que sea un narrador externo y sea un narrador que lo conoce todo, ¿verdad?, que sabe todo de los personajes. A ese tipo de narrador se le llama omnisciente. Bueno, entonces también les voy a pedir que lean el Key y me manden sus capturas de pantalla de las actividades que ahí se encuentran ya realizadas por ustedes, por favor. También, por favor, una actividad muy sencilla es que lean la página 108 de su libro y contesten las 3 o 4 preguntas que vienen ahí y me las envían, por favor. Entonces tenemos 3 actividades. Primero, sus cuadros triple Q de las 3 imágenes que les presento al inicio de esta ponencia, y luego la lectura y actividades del Key, escritura de un cuento y por favor la lectura de esta página. Bueno, chicos, me dio mucho gusto saludarlos y saber que se encuentran bien. Lean mucho y escriban también, y cuídense y quédense en casa. Hasta la próxima.